Yo tenía un grupo de amigos. En una posada navideña, la típica que tac, tac, tac la copa y te toca decir unas palabras. Ya llevaba 29 años, o sea, 2 años yo, 2 años y medio. Y nada, puro gastar dinero en cursos, programas. En prepararte, pura preparación. Sí, pues yo intentaba trabajar, pero nada. Pero yo todo el tiempo decía que quería ser conferencista. Digo, bueno, brindo porque el año que viene voy a terminar de concretar mi sueño. Me voy a dedicar a la capacitación, a la consultoría, al tema de las conferencias. Y se empezaron entre mis amigos a mirar y se reían. Y uno, que era el más provocativo, dice, ay Mauricio, tienes años diciendo esa pendejada y nunca haces nada. Y yo me reí y le dije, bueno, ya vas a ver que sí, pero te juro que me dolió. Sí. Mi esposa se dio cuenta, bueno, mi novia en ese momento todavía se dio cuenta y ella siempre ha sido muy prudente y siempre me dijo, yo confío en ti, con que yo confíe en ti, tú confíes en ti, tú no necesitas con nada eso es más. suficiente. Con eso es suficiente. Yo confío al 100% en ti, yo creo en todo lo que tú me dices.